Hoy presentamos el libro Las crisis profundas del alma, su sentido y cómo tratarlas, escrito por Carles Ventura Pallarols, nacido en Barcelona. Carles es psicólogo especialista en psicología clínica, analista junguiano, expresidente de la CEPA, miembro de la IAP y psicoterapeuta de la FEAP, para quienes no lo conocen. Imparte regularmente seminarios en torno a la psicología de Serge Jung, la psicoterapia profunda y la espiritualidad. Doy aquí un pequeño resumen de su libro, es decir, un resumen del resumen. Las crisis profundas del alma es una incursión para alumbrar los recodos lúgubres y áridos de nuestro corazón sufriente. Deja atrás intelectualismos y falsas esperanzas, centrándose en la posibilidad de experimentar un auténtico proceso de transformación. Para transitar los diferentes estados anímicos, se hace necesario desarrollar fortaleza interna, así como una confianza básica en la vida. El autor nos ayuda a captar el sentido de las crisis y a reconocer, comprender y aceptar aquello que yace en nuestra propia alma. Asimismo, nos aporta un interesante apéndice que aborda la individuación, la alquimia y las noches oscuras del alma desde la perspectiva de C.G. Jung. En conjunto, su lectura es una guía en esa a veces imprevista bajada a los propios infiernos y el camino de vuelta hacia arriba, hacia la luz. En el programa de hoy, Carles dará una presentación de su obra. Después tendremos un tiempo para posibles preguntas y comentarios. Es muy importante que estas intervenciones de ustedes sean lo más concisas y breves posibles para que todos tengan el tiempo de participar. Carles, a ti. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muy agradecido por vuestra presencia a estas horas un poco así que a uno le gustaría estar, pues bueno, o cenando o tranquilamente descansando. Pero bueno, el tema de hoy no es un tema para descansar mucho, ¿eh? Por eso, o sea que el tema de las crisis, bueno, tiene su miga, ¿no? Agradezco mucho a Cristina a su presentación, también a Concha Pazo, ¿no?, que está aquí presente porque había organizado este encuentro ya con antelación, y por supuesto a la SEPA, ¿no?, el ofrecimiento de este espacio para la presentación del libro, ¿eh? También quisiera decir así de entrada que hay una edición en castellano y hay una edición también en catalán, ¿eh?, para los que lo prefieran. Bueno, este libro nace de mis propias crisis, ¿no?, las cuales explico al principio del libro, ¿no? Pero sentí, ¿no?, que tenía que exponerme porque era algo, bueno, ¿cómo vas a hablar de las crisis si no te mojas, si no hablas de las tuyas, ¿no? Nace también de mi experiencia vital, el libro, ¿no?, y de mi trabajo en la consulta, y de un interés por compartir este tipo de experiencias en las cuales todo nuestro mundo se viene abajo. En cierta manera, en sus páginas se plantea un recorrido a modo de viaje, ¿eh? Ahora haré una breve síntesis del libro, unos pocos minutitos, 5 o 7 minutos como mucho, ¿no? Pero sobre todo del hilo que va siguiendo el libro, o uno de los hilos, ¿no? Hay unos conceptos
previos, esenciales, que preparan al lector para poder comprender por qué la vida nos zarandea de aquí para allá, ¿no? Y cómo en esa sacudida en que nuestros esquemas se ponen patas arriba, podemos entrever un cierto orden, quizás un tenue atisbo de sentido en medio de la vivencia del sinsentido, del caos, ¿no? y la negrura. En el mundo en que vivimos ya hace décadas y décadas, ¿no? que el exceso de control y la huida de la incertidumbre nos lleva cada vez a un mundo más mecánico, ¿no? En que el rendimiento se potencia en detrimento, ¿no? de la vivencia del alma y de lo profundo, ¿no? Y en sí encontramos la ley de la enantiodromía, ¿no? que postula que los opuestos corren a encontrarse, se busca. Es la enantiodromía una especie de llave con origen en el mismo pulso de la vida y que nos muestra cómo la tendencia a buscar y querer vivir solo en un lado de la balanza, por supuesto, el lado luminoso, ¿no? el lado soleado del jardín, como decía Oscar Wilde, ¿no? Digamos, esto, el querer estar ahí, en ese lado, ¿no? Tarde o temprano nos lleva a experimentar el lado opuesto, la negrura, ¿no? Es esta ley de la enantiodromía. No hay día sin noche, no sabríamos o no apreciaríamos la alegría si no hubiéramos experimentado la tristeza, inspiración, expiración. Todo en la vida manifestada tiene esa base en lo dual, en la dualidad, ¿no? Y en ese empeño natural, completamente natural, ¿no? de agarrarnos a lo conocido, en ese no querer despertar a esa realidad dual de la vida manifestada, puede que empiece a dar noticias algo más central en nuestra personalidad, un centro regulador y ordenador de la existencia que yace recóndito en lo inconsciente y que Jung llamó el sí mismo y que los hindúes llaman Atman. Y tarde o temprano aparece la frustración del deseo de nuestro yo pequeñito, ¿no? De este yo que tenemos todos de andar por casa, ¿no? La frustración y la caída en la oscuridad, para quizás dar cumplimiento a la necesidad de ese yo profundo, el sí mismo, de balancear la vida y hacerla más completa y más profunda. Por supuesto, nadie quiere que venga una crisis y menos la va a buscar. Aquí nadie, vamos, sería rarísimo que eso ocurriera en alguien, ¿no? Es decir, la negrura no la elegimos, se nos impone siempre y nos resistimos a ello. No queremos sufrir, pero sufrimos. Y a esa negación, a ese rechazo del dolor físico o psíquico real, se superpone, se añade el sufrimiento neurótico. Diríamos cual fruto vacío negador de la realidad que está presente en nuestra vida. Y el dolor vuelve hasta que estamos en condiciones de aceptarlo más plenamente. Y para aceptarlo hemos de desarrollar una serie de aspectos, cualidades, comprensión, que encontramos en un apartado del libro que se llama La construcción de un yo firme más allá del ego, que tiene el mismo sentido literal la palabra yo y la palabra ego, pero ahí en el libro diferencio, en fin, ¿no? Digamos algunos matices de concepto importantes, ¿no? Hago especial mención a un apartado práctico en el libro, ¿no? A ver, todo el libro rebosa de alguna manera aspectos que a lo uno lo conectan o lo hacen reflexionar con aspectos que uno pues, puede vivir, ¿no? Pero hay un apartado práctico que se llama el observador, ¿no? Para poder ser más conscientes de los complejos y poder lidiar con ellos de la mejor manera posible. Y siguiendo este hilo, así y así, algo más preparados, nunca se está preparado, nunca. Para una verdadera crisis, nunca se está preparado.
porque si ya supiéramos que estamos preparados y cómo acabará, en realidad no sería una verdadera crisis del alma transformadora, ¿no? Pero bueno, un poquito más conscientes, empezamos un recorrido por los diferentes estados del alma que suelen estar presentes, unos más que otros en las crisis. Se aborda la depresión, la angustia, el miedo, la culpa, el vacío, la soledad, la desesperanza, la crisis psicótica y algunos estados más, ¿no? Conocerlos nos hará bien, ya que nos ayuda a situarnos cuando la claridad es escasa y la oscuridad ha ganado terreno en nuestra psique y en nuestra vida. Comprender cada estado y poderlo ubicar en un contexto más amplio, más de sentido, sin duda puede ayudar a transitar por la negrura. La intención es adquirir la firmeza necesaria para no huir de lo que la vida nos depara, empezando por nuestros estados anímicos. Luego, siguiendo este hilo, encontramos una piedra cardinal en la psicología de Jung y que a mi entender tiene la capacidad potencial de transformar alquímicamente nuestra vida psíquica. Se trata del dejar suceder psíquicamente, el Wu Wei del taoísmo, ¿no? Una joya que permite disolver la tensión interna, creando paz interior donde había ansiedad y conflicto neurótico. Todo esto que hablamos es fácil de decir, más o menos, y muy difícil de llevar a cabo. Desde este respeto máximo a lo que sucede en nuestro interior, desde esta conciencia firme que sabe fluir con la vida, es más fácil que entremos en la dimensión del amor. Ese misterio de la entrega a lo que se vive con plena aceptación, sea luz, sea oscuridad. El amor como joya guardada en el corazón que embalsama con su aroma cada momento de la vida. Y que a pesar de la negrura, no puede sernos arrebatada sin más. Porque a pesar de no saber, de no ver, de no entender, de no tener nada y estar caído, el amor siempre puede existir en un corazón que se entrega a la vida. Quisiera recordar un poema de Antonio Colinas, La letanía del ciego, que cito en el libro, que me parece muy significativo. Dice, que cuando me parezca que he caído porque me han derribado, solo esté arrodillándome en mi centro. A lo largo del libro está muy presente la poesía, tanto como medio y como fin en sí misma. Medio para abrir la psique y el corazón, y fin como expresión del alma por sí misma. Este libro no va dirigido especialmente al intelecto, poquitito sí, ¿no? Pero no pretende para nada ser erudito. La intención es llegar al corazón, porque solo lo que llega al corazón transforma verdaderamente nuestra vida. Por último, al final del libro, hay un apartado, ¿no?, que intenta explicar el tránsito por las noches oscuras del alma desde la alquimia. Una cosa un poco rarita, pero bueno, ¿no? Es un apéndice que interesará a los amantes de este arte olvidado, yo diría casi moribundo, y donde el anigredo es el punto de partida para el opus, el cual podemos equiparar a lo que Jung denominaba el proceso de individuación, ¿no? Necesitamos el anigredo para disolver las proyecciones e integrar los contenidos inconscientes en la vida real. Nos habla, la alquimia, de separar las imágenes que están mezcladas con las vivencias, ver su sentido e integrarlas de nuevo en una vivencia más consciente, más unificada. Al final del libro puse una serie de diagramas, ¿no?, que son clarificadores en este respecto, ¿no?, del opus alquímico. Y para acabar, ¿no?, en el libro
yo ya he tratado de plasmar qué es más importante o prioritario para el alma, que haya transformación y adquirir madurez, que no simplemente el superar una crisis. ¿Eh? Porque, digamos, ¿de qué nos habrá servido superar una crisis si no hemos aprovechado su energía potencial para transformar algo en nosotros mismos? Diría, cuánta energía, cuánto sufrimiento desperdiciado solo para intentar volver a estar como estábamos antes de la crisis, ¿no? Que es lo que se suele muchas veces querer. Bueno, esta es una idea general del libro, ¿no? Y, y ahora, bueno, queda este espacio abierto. Tenéis el micrófono silenciado, para preguntar y para poder entrar en, pues eso, ¿no? Quitáis el micrófono y bueno, y vamos viendo a ver qué va saliendo de todo esto, ¿no? Qué qué vamos cocinando. Bueno, pues yo ya he hablado bastante, ¿eh? A ver. ¿Quién quiere intervenir aquí? ¿Quién quisiera preguntar algo? Levanta la manito. Concha, Yo, ajá. así. Bueno, yo quería primero felicitarlo porque es un libro muy bonito de leer, muy, lo que él dice, ¿no? Es muy experiencial y tiene una parte, claro, de razonamiento y demás, pero realmente llega al corazón. Y hay una cosa que yo admiro mucho en Carles y es una cosa muy junguiana, ¿no? Es la capacidad poética de expresión del alma, ¿no? En cualquiera de sus dimensiones, ¿no? El uso de la metáfora. Entonces es un libro que a mí me ha gustado mucho, lo he leído recién que se publicó, que ya hace cuánto, Carles, un Se año. publicó en el... No, 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 se publicó hace ya 4 años. Ah, ya cuatro, ¿cómo pasa el Cuatro tiempo? años. Justo al mes que empezó la pandemia, ¿no? Fue en el 20, ¿no? Que empezó la pandemia. Ah, sí, Pues justo un mes o dos después, en mayo, se publicó el libro, con lo cual no se sí, pudo hacer prácticamente ninguna promoción, ni una, publicidad, ni presentaciones. Bueno, ahora las haremos online, ¿no? Pero tampoco presenciales, básicamente, ¿no? sí, 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 ya tiene un tiempo, un ya poquito tiene de un tiempo. recorrido. Sí, sí. Yo ahora no lo tengo en casa, pero porque se lo he prestado a un amigo y ya hace tiempo, ¿eh? Porque lo he buscado y no lo he encontrado y he recordado que se lo he prestado a él. Quiero decir que es un libro muy bonito para cuando una persona está en una pequeña crisis, ¿no? Sobre todo porque el principio es eso, es una confesión, más o menos una confesión, que tú hablas, de lo que te mueve. Y yo pienso que eso es una de las cosas que crean más empatía con el propio dolor, ¿sabes? Porque precisamente como uno tiene muchas defensas para entrar en su propio dolor, dice, hombre, pues mira, el señor Pallarols entra en el dolor, pues parece que uno se anima, ¿no? Es muy bonito. Entonces, felicitaciones. Ujú. Y Muchas gracias, Concha. nada. Bueno, Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. ajá. ¿Quién Em, habla? hola. Ah, sí, Sí. Alex. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando estamos viviendo una crisis profunda del alma? Tanto a nivel individual, personal, cuando uno la está viviendo, como cuando intentamos ayudar a alguien que la está pasando. Ujú. Bueno, los errores. Claro, yo diría, primer error, ¿no? Digamos, es huir de lo que está aconteciendo, ¿no? Cuanto más huimos, más de alguna manera generamos un movimiento interno para, mm, ¿cómo lo diría yo, no? Si uno no quiere sufrir y no quiere pasar por ahí, lo que suele ocurrir como cuando no queremos pensar en algo, ¿no? Que acabamos
pensando más, ¿no? Es decir, aquello que negamos, aquello que rechazamos, encuentra mm, algún lugar donde asentarse dentro de nosotros mismos para desde allí, ¡pam!, ¿no?, hacer el embate otra vez, ¿no? Y es entrar en una lucha, en no querer que eso esté ahí. Claro, nadie quiere, es normal. Yo tampoco, es decir, nadie quiere pasar por una crisis, ¿no? Pero cuando está ahí y está presente y es una realidad en nuestra vida, el error más grande es rechazarlo, no querer estar ahí, porque esto genera interiormente toda una serie de, diría, va generando síntomas. A la larga va generando síntomas, porque los síntomas nos recuerdan que, bueno, que nuestra alma está padeciendo y es esta misma alma, nuestro propio interior, que nos envía síntomas para que recordemos que hay algo ahí, ¿no?, que no está en su sitio. Y yo creo que el principal error es la huida, es la no aceptación, ¿no? Y es también lo más difícil, poder aceptarlo, ¿no? Mm, yo lo pondría sencillamente ahí, ¿no? El no querer pasar por ahí, el transitar las noches oscuras, las crisis, requiere de un yo firme también. Y hemos de ir construyendo ese yo firme, que no ego, y quizás tendríamos que hacer la diferencia, ¿no? Digamos, requiere un yo firme para poder transitar por ahí. Si no hay este yo firme y no hay esa construcción mm, que lleva a un contacto con la sensación de presencia interior, no identificada o cogiendo perspectiva de lo que habita en nuestra mente, en nuestra conciencia, en ese poder separarnos, es cuando se va afianzando ese yo interno que es presencia. Machado decía, es el ojo que ve, pero no se ve a sí mismo, ¿no? Es decir, es un misterio, la conciencia nadie la ha encontrado, ¿no? Digamos, la buscan, ¿eh? Y dicen que unos que la encontraron en un lugar, otros en otro, pero nunca en el mismo sitio. Es curioso, ¿no? Quizás a lo mejor la están buscando demasiado en el cerebro y a lo mejor está en el corazón, como dicen en los Upanishads, ¿no? Digamos, entonces, bueno, ese tránsito requiere un yo firme y hay que ir trabajando en ello, ¿no? En esta sensación de poder estar presentes en lo que ocurre en nuestra vida. Si no, bueno, pues tendremos que ir haciendo apaños y a lo mejor esa crisis intentaremos superarla y no transitarla para que pueda transformar algo en nosotros. Pero podemos trabajar, ¿no?, para poder transitarla, claro. Y en referencia a los demás, ¿cómo podemos ayudar a alguien que la está viviendo una crisis? Ujú. Bueno, yo diría que es difícil, no imposible, ¿eh? ¿Vale? Poder acompañar, prefiero la palabra acompañar que ayudar, ¿no? En ese sentido, ¿no? La palabra ayudar lleva un poco a esa cosa, ¿no?, de querer salvar al otro, ¿no? O situarse de una manera en que uno es el que ayuda y tal, ¿no? Bueno, acompañar, ¿no? Quizás sería... ah, yo diría, uno ha de haber pasado por algún tránsito de estas oscuridades, ¿no? Porque si no, lo que suele darse son palabras, bueno, que están un poco vacías, ¿no? Que, que sí, pueden aparentemente tranquilizar algo, pero lo importante, aunque no hayamos pasado por alguna crisis importante, ¿no?, yo diría, es estar ahí desde el sentir, ¿no?, desde el sentimiento. No como alguien que intenta dar consejos, por supuesto, ¿no?, sino
como resonando con el corazón del otro, y una mirada, un abrazo, un contacto, ¿no? Digamos, con el otro, puede hacer más que, yo diría, todo un libro de recetas, ¿no? Para superar una crisis, ¿no? La escucha, ¿verdad? También, sí. Claro, sí, sí. Es resonar con el otro, ¿no? Resonar con el otro. Ujú. Me llama la atención eh, con lo que dices de atravesar la crisis. En tu libro, el capítulo de la necesidad del yo profundo. Y dice, lo que uno quiere a veces no es lo que uno necesita desde el punto de vista de la totalidad de nuestro ser. Ujú. Y es así, que uno quiere una cosa y la crisis te obliga a pasar por otra cosa. Y esa rebelión es la que duele tanto, ¿no? La que... Ujú. Sí, sí. Ah, para hacer algo un poco esquemático, ¿no? Digamos, ah, en nuestra personalidad hay una parte consciente y una parte inconsciente. ¿Mm? O el yo, que habita la parte consciente, este que está aquí ahora, ¿no? Pues es el centro de la parte consciente. Pero como nuestra personalidad incluye una parte inconsciente, ese todo de la personalidad también ha de tener un yo, que incluya la parte inconsciente. Ese yo es lo que Jung llamó el sí mismo, o ese centro ordenador o regulador de la personalidad, ¿no? Y ocurre que cuando nos despistamos, estamos encallados y hay un potencial anímico que está ahí, ¿no? Maduro para poder actualizarse, ahí se suelen activar las crisis. Y esa crisis viene de ese centro profundo, suele venir. ¿Vale? No digo que todo sea así y hagamos ahora un esquema mecánico, ¿no? De toda crisis tal, ¿no? Pero cuando son crisis importantes, suelen tener con que algo en nosotros, a nivel inconsciente, nos pone en una situación en que el yo consciente mm, claro, tiene que empezar a ver qué está pasando, ¿no? Eh, claro, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿No? Por querer, nuestro yo quiere un montón de cosas, ¿no? Ah, y bueno, claro, pero muchas veces, desde un punto de vista más profundo, o este sí mismo, este yo profundo, lo que está pidiendo es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a saber lo que queremos si en el fondo muchas veces no sabemos lo que necesitamos? Y para saber lo que necesitamos, hemos de estar receptivos a lo que ocurre en nuestro interior. Es decir, mm, por ejemplo, ¿no? En una depresión, yo equiparo, ¿no? La depresión a una especie de introversión forzada. Algo nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque en la depresión, igual que en una noche oscura del alma, que hay alguna diferencia entre una y la otra, aunque son concomitantes en muchos síntomas o aspectos, ah, lo de afuera empieza a perder valor. Es decir, lo que nos atrae, lo que disfrutábamos, lo que nos hacía sentir bien, todo eso en una depresión de verdad, severa, empieza a palidecer. El mundo deja de ser en colores y poco a poco se va volviendo gris, gris, negro, ¿no? Y, y ahí, bueno,
como lo de afuera no nos atrae, no nos llama, es decir, uno no se levantaría ni de la cama. Eso nos obliga, por narices, a mirar hacia adentro, porque lo de afuera ha perdido sustancia. Y cuanta más sustancia pierde lo de afuera, más obligados nos vemos a mirar hacia adentro, a menos que tomemos una vía que sería uno de los errores añadir, ¿no? Que preguntaba Alex, ¿no? Pues, bueno, la vía fácil, ¿no? De no mirar hacia adentro y, pues bueno, empezar a simplemente, sin que haya ningún trabajo de ningún tipo, pues uno se medica y ya está. O uno toma técnicas o filosofías e intenta agarrarse a ello, pero eso lo que promueve es que este yo que ha de transitar por este camino oscuro no se fortalece, no se hace más firme, más bien se debilita. Bueno, sería un poco, hay algo dentro que pide más y cuando pide más, nuestro yo pequeñito sale corriendo todo lo que puede. Yo también, ¿eh? Yo me apunto a la carrerilla, ¿eh? ¿Qué más? Podéis preguntar cosillas, lo que se os ocurra, ¿no? Otra cosa es que pueda responder, ¿eh? Que eso ya es otra cuestión, ¿eh? Digamos, uno no tiene aquí ni mucho menos respuestas, ¿no? Para todo, ¿no? Mm. Hablas del arquetipo del héroe también en tu libro, Sí. en el sentido de que justamente ese héroe no puede ser, y pensé en los cuentos de hadas, en donde uno debe ser el héroe de su camino. No se trata de ese héroe que es súper potente hacia afuera, sino ese arquetipo del héroe, voltearlo y tratar de ser, bueno, a ver, yo seré el héroe de mi propio cuento, de Ujú. mi propia, tener la fuerza de enfrentar los dragones y de llegar al alma, a la princesa, ¿no? O sea, el arquetipo del héroe me hizo pensar en voltear esa energía. ¿Qué te parece? Ujú. Sí, claro, siempre tenemos la idea del héroe, ¿no? Ahí luchando y tal, ¿no? Lo que pasa es que en las crisis yo creo que se necesita otro tipo de héroe, ¿no? Mm, en algún lugar cito algo así, ¿no? Como se necesita una especie de héroe, ¿no? Que pueda estar de pie ante el mundo, es decir, afrontando lo que haya, ah, pero arrodillado ante lo sagrado desconocido, es decir, ante el misterio que habita en nosotros, ¿no? Porque hay que decir, ¿no? Que cuando uno transita una crisis de verdad, ¿no? Ah, uno está perdido, uno está en la noche negra y el sentido poco aparece, si no aparece, ¿no? Es decir, lo que hay ahí es el sinsentido, ¿no? Y bueno, para transitar por ahí, pues uno tiene que hacer, pues eso, ¿no? Coger su propio corazón y interpelar al misterio que hay en nuestro interior y que hay en la vida. Y bueno, porque o sea, es otro tipo de lucha, ¿no? Este héroe lucha de otra manera.
Es una lucha como la que plantea el I Ching en el hexagrama 43, ¿no? Aunque ahí empieza a decir, ¿no? Habla del bien y el mal, ¿no? Pero el bien y el mal para los chinos, para los taoístas, los chinos de hoy en día es otra cosa, digamos, ¿vale? Para los taoístas o los sabios taoístas, el bien y el mal era otra cosa, ¿no? No eran bien, pues bueno, como el Tai Chi Tu, ¿no? Hay una parte blanca con un punto negro, una negra con un punto blanco, ¿no? Y bueno, a ver, ahora no sé por dónde iba. Ah, Y, iba- recuperar. Sí, ibas con que el héroe tiene que ser un héroe diferente, no es un héroe guerrero, es un héroe sí, que tiene vale, que estar sí, dispuesto a perder las cosillas del ego, sí, probablemente, ¿no? sí. Vale, sí, hablaba del hexagrama 43 de Lichín, ¿vale? ¿No? Ah, bueno, ahí lo pone de una manera, ¿no? Pone unos pasos, ¿no? Que tienen que ver con, pues eso, poner en evidencia mm, lo que está ahí, ¿no? Como un aspecto interior nuestro, ah, y poder verlo y tratarlo de una manera con firmeza, pero con amabilidad. Y luego no luchar contra ello. Es lo que Jung traduce también como el dejar suceder psíquicamente. No luchar contra ello. Porque el héroe, la cosa que tenemos, la idea estereotipada, ¿no? Del héroe es lucha, pam, me caigo, me vuelvo a levantar, y está bien, y está bien. A ver, no digo que no sirva, ¿eh? Pero sirve para determinadas situaciones, ¿no? Cuando tratamos, ¿no? de aspectos internos, profundos, del alma, ese tipo de lucha no suele no suele ser apropiado, más bien crea más neurosis, más conflicto, más ansiedad, ¿no? Sino que más bien se trata de poder estar ahí de una manera en que, bueno, Jung pone una imagen, ¿no? Que es, imaginemos que cada uno de nosotros es un valle, ¿no? Todo el valle, desde arriba hasta abajo, todo lo que incluye el valle. Y en un cierto nivel del valle hay bueno, pues hay una tempestad de aquellas de Padre y Señor mío, ¿no? Digamos que empieza a caer ahí, ¡buah!, ¿no? Digamos, una torrentada, tal, ¿no? Y uno, nuestro yo, suele estar ahí debajo del chaparrón, aguantando toda la lluvia, los truenos, los rayos y demás, ¿no? Pero como nosotros somos todo el valle, también podemos empezar a subir un poquito por la ladera del valle y hasta llegar a la altura de esa tempestad, incluso un poquito más arriba. Y ahí, ostras, ahí hay luz y hace sol. ¡Ey! Pero la tempestad sigue estando igual, porque nosotros somos todo el valle, ¿no? Entonces, podemos estar, ¿no? Con esas tempestades, esos estados anímicos tan difíciles de sobrellevar, si podemos tomar un poquito de distancia. Podemos, nuestra conciencia, que haya el sujeto y el objeto. Y el objeto es todo lo que habita en nosotros. Y el sujeto es esa parte misteriosa que decíamos, ese ojo que ve pero que no se ve a sí mismo, ¿no? Bueno, ¿no? Son imágenes. Yo, por ejemplo, pensaría para lo del héroe que una actitud heroica es en la juventud cuando uno dice, no, no tengo miedo, no, no me duele. Y la actitud frente a la crisis es, sí, sí me duele. ¿Y dónde me duele? Ah, me duele en el alma, me duele aquí. Y entonces haces un reconocimiento de ese sentimiento, es decir, te inclinas frente a lo que sientes. Luego es una posición heroica muy diferente, ¿no? Porque eres capaz de quitarte muchos trajes y decir, sí,
me duele. Y donde me duele, ese es el camino, ¿no? Ese es el obstáculo primero que tengo. Y es mi guía también para saber qué pasos tengo que seguir dando, ¿no? Y salir de la cama, por ejemplo, si tengo una depresión profunda, ¿no? Eso sería Sí, esto. sí, sí. Bueno, claro, de héroes hay infinidades, ¿no? Como cada arquetipo puede expresarse de, bueno, diríamos hasta de miles o infinitas maneras distintas, ¿no? Mm, Claro, ¿no? Si hacemos una distinción, ¿no? Entre lo que es la primera parte de la vida y la segunda parte de la vida, en general, pues claro, el héroe que suele estar en la primera parte de la vida tiene una cualidad distinta, ¿no? El héroe que se requiere en la segunda parte de la vida, ¿no? Digamos que en la primera parte de la vida, mm, es decir, en Jung hay un artículo que se llama El punto de inflexión de la vida, ¿eh? Y divide la vida en dos partes, ¿no? No se complica la vida, en dos partes, ¿no? Dice, del nacimiento hasta la mitad de la vida, es decir, y ahí dice, bueno, ese punto de mitad de la vida, que puede ser antes, después o yo qué sé, ¿no? Ah, bueno, ahí se trata de mm, aterrizar en el mundo, encontrar el lugar que a uno, que uno siente que es el lugar que responde a lo que al interior está, bueno, está apretando ahí, ¿no? Es decir, sería esa mitad en donde hemos podido o desplegamos todo el potencial que llevamos dentro, ¿no? Como personalidad, en el sentido de estar en el mundo. Luego viene la segunda parte. Si la finalidad de la primera parte del mundo, digo, de la vida, es decir, está en la mitad de la vida, en ese clímax, podríamos decir, de desplegamiento de lo que uno lleva dentro, en el mundo. La otra parte, la segunda parte de la vida, el final, ¿no? La finalidad de la segunda de la parte de la vida es el fin, ¿no? Es la muerte, ¿no? Y si en la primera parte vamos vistiendo al ego, vamos luchando con las situaciones, tal, con las circunstancias, tal, ¿no? En la segunda parte, la manera de luchar, poco a poco, tendría que ir derivando aún más desprenderse, soltar, ¿no? Hemos vestido al yo y ahora tocará irlo desvistiendo, porque cuando nos marchemos de este mundo, exterior no nos llevaremos nada. Interior no lo sé. Es un interrogante, ¿no? Hay una pregunta por ahí. Palo, Hola tienes Carlos, que... buenas tardes a Sí, todos. Os sí. hablo desde Madrid. Quería comentarte una cuestión. Empiezo a salir ahora después de 4 años de una grave situación familiar, con un divorcio cruento, con 3 chavales por medio, etcétera. Entonces, yo, por así decirlo, hace 4 años, antes de la pandemia, o 5 años, yo tengo ahora 53 años, había tenido una situación de autoconocimiento, de totalidad, que se había presentado a través de ciertos sueños. Y bueno, uno de ellos era 3 muchachas que me entregaban un anillo de oro y yo se lo devolvía porque me sentía obligado a ir a buscar a la que era mi mujer, a de algún modo, en lo que yo notaba que era una regresión, tratarla de ayudar a salir de eso. Eso provocó todo lo contrario, digamos que fue el detonante de una explosión porque ella no pudo soportar todo eso. Entonces te quería preguntar, yo he salido, vuelvo a encontrar la esencia de lo que fui, del niño que fui, es decir, me vuelvo a ser como un niño, no soy un niño, sino que vuelvo a ser como un niño con sentimientos que yo sabía que existían en mí y que me están llevando por un camino barruntado desde la juventud. Pero ¿fue un error el acometer eso o fue una necesidad vital el intentarla a ella llevar, por así decirlo, a una altura en la cual le faltó oxígeno? O sea, entiendo que tú lo que, o sea, hiciste es intentar a ella
¿Qué es lo que intentaste? Intentarle hacer ver su neurosis, su realidad, el dotar de sentido a algo en el cual, de algún modo, no íbamos de la mano, ¿no? Pero no íbamos de la mano ya desde hace muchos años, a pesar de que estábamos juntos desde los 17 años, pues en la mitad de la vida, en torno a los 49, ya se hizo verdaderamente insoportable, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me pregunto a veces, si tenía que haberme yo no haber intentado esa hipotética salvación de ella, por así decirlo, el que me acompañara hacia la cumbre, o haberla dicho, oye, yo tengo que seguir mi camino. O sea, si fue un error o fue una necesidad o fue algo lógico en todo un proceso en el cual dos personas íbamos muy de la mano. Ya. Hombre, es muy difícil responder, ¿no? A una pregunta así. Ah, ¿tú sentiste que lo que hacías era algo que te salía del corazón? Completamente. Completamente. Si fue así, mm, aunque el resultado no fuera lo que esperabas, ¿no? Posiblemente ya hiciste lo que tu interior pedía, ¿no? Sí, en ese sentido sí. ¿Sabes? Pero es muy difícil, ¿no? Cada persona ve lo que ve de sí misma. Todos nosotros vemos lo que vemos de nosotros mismos, ¿no? Y cuando a veces nos lo dicen de afuera, mm, bueno, pues sencillamente o no lo vemos o depende de cómo sea, mm, puede que, bueno, la actitud, evidentemente, una actitud receptiva es importante, ¿no? Pero no siempre uno está, ¿no? Digamos, y sobre todo en un proceso de tensión y de divorcio, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Mm, que el otro te esté diciendo, mm, aunque sea con todo el corazón, ¿no? Y con toda la mejor intención, ¿no? También hay aquello, ¿no? Que no sé si era una frase de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Y a veces, bueno, todos podemos pecar de ello, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es difícil, responder que fue, en todo caso, hiciste lo que sentías que tenías que hacer y mira, luego hay que seguir caminando, ¿no? Sí. En esa tesitura estoy, en seguir Sí, el camino sí. que es peculiar porque es una encrucijada en la mitad de la vida en la cual, pues, bueno, me lleva por un camino barruntado, pero muy peculiar, muy sospechado hasta cierto punto por la circunstancia, pero bueno, es lo que toca. O sea que muchas Mm, gracias, Carlos. sí, sí. Mm, mm, Yo solo querría añadir para Gonzalo que en psicoterapia, por ejemplo, hacemos más porque el paciente se vea a sí mismo y vea sus verdades, porque sabemos que por mucho que uno diga cosas, no va a conseguir nada si uno no lo ve, ¿sabes? Entonces es mejor que el paciente llegue él solo a darse cuenta de, ah, es que fíjate, nosotros podemos recalcar, mira, este sueño aparece este complejo y luego vuelve a aparecer este otro y este otro, ¿sabes? Hasta que el paciente hace, ah, pues una cosa simple, voy a decir, pero, ah, pues yo tengo un complejo de inferioridad de órgano o de lo que sea, pero es mejor el paciente que llegue solo, porque visto desde fuera, lo que hacemos muchas veces si decimos cosas es exacerbamos las defensas del otro, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con esto. Con las defensas, pues las defensas son primarias y podemos tener alguna regresión o así. Solo Sí, eso. sí. Pero que has hecho, que todos y en pareja también hacemos cosas de decir lo que nos parece, porque nos parece que al otro lo podemos rescatar de dónde está, en fin, que uno se tiene que conformar con que ha hecho lo que ha podido. Sí, en este caso yo creo que es un poco cuando hay un náufrago en alta mar que uno se tira y por lo general el mar engulle a los dos. Y yo afortunadamente empiezo a decir que me he tirado al mar y que he podido regresar a la orilla muy maltrecho,
pero regreso a la orilla. Lo penoso de eso es que de algún modo pues ella no ha podido regresar, se ha perdido en el fondo del mar, y ese es el sentir, sobre todo cuando hay, pues bueno, cuando hay una familia por medio muy desestructurada y terriblemente dañada. Pero bueno, es lo que hay, con lo cual es cierto lo que dices, así que muchas gracias también a ti por tus palabras. Nada, Gonzalo, un placer. Gracias. Hay una frase de Jung muy cortita, ¿no? Que dice, solo cura lo que uno ya es, ¿no? Mm, Y bueno, yo la entiendo en dos sentidos, ¿eh? Primero, ¿no? Y el principal, ¿no? Ah, es decir, lo que uno ya es eso que vive en nuestro interior, desconocido, que uno no sabe, pero que está ahí, ¿no? Y que uno no ve. Y como uno no lo ve, pues muchas veces tampoco lo vive, ¿no? Es decir, la curación viene de dentro. Curación, a ver, ¿no? En un sentido amplio, ¿eh? ¿Vale? Es decir, ah, también lo entiendo en el sentido del psicoterapeuta, ¿no? O del analista, ¿no? Es decir, uno no puede llevar o acompañar a alguien más allá de donde uno ha transitado, ¿no? Es decir, mm, se puede acompañar y mucho, ¿eh? Aunque uno haya transitado poco las crisis, ¿eh? También, ¿no? Porque está la empatía, ¿no? Y la capacidad de poder resonar con el otro, ¿no? Pero en el fondo lo que decía Jung, que solo cura lo que uno ya es, bueno, tiene su miga, ¿no? Y yo creo que mm, mm, hay una gran verdad en una pequeña frase, ¿no? mm, verdad. Es esto que pensamos, que cuando entra un paciente, él tiene la curación dentro, no lo ve y nosotros ayudamos como espejo a que pueda verlo, ¿no? Pero él lo trae, no nosotros. Somos parteros, ¿no? Ujú, ujú. Son comadronas, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, ¿No? sí. Pues, Comadrona es más bonito que sí, partero. sí, parteros. Bueno, los machos hablamos así, digamos, ¿no? Los comadronas, ¿no? Digamos. Y, y sí, ayudar a parir, ¿no? Lo que el otro lleva dentro, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Mm. Tiene que ver mucho con la actitud. Después, también tú mencionas el carácter y el ethos de una persona y escribes, y eso me encanta. Hay aspectos del destino que no puedo soslayar, pero sí que está en mi mano cómo me enfrento al destino. Y es en este cómo donde está el meollo del tema que nos ocupa. Me parece Esto, que tiene mucho que ver con esa, me encanta eso. Ahora, eso no quiere decir que sea fácil, pero es la actitud y es el cómo enfrentamos sí, estos sí, momentos, ¿verdad? No sé sí, si sí. quieres abrir un poco ese tema. Está el qué, pero el cómo es el que de alguna manera importa y tiene peso, ¿no? Porque el qué muchas veces no podemos escogerlo, ¿no? Dentro de lo que llamamos el destino, un tema mm, que se nos escapa por muchos lados, ¿no? Podríamos hablar de diferentes tipos de destinos, ¿no? Hay destinos colectivos, destinos que yo qué sé, pues que la vida trae y bueno, ahí es que no, y uno que ha hecho, ¿no? Para que esto ocurra, ¿no? Es decir, y a lo mejor uno no ha hecho nada, ¿no? Pero es que es algo que está más allá de lo que podemos entender, ¿no? Y hay destinos que tienen que ver con lo que llevamos dentro, a nivel inconsciente, de patrones, ¿no?
hay aquella frase conocida y sabida, ¿no? Digamos, tal de que carácter es destino, ¿no? Bueno, pues es un aspecto del destino. Es decir, si uno tiene un carácter, pues yo qué sé, perezoso, yo qué sé, ¿para qué voy a esforzarme? Tal, bueno, y pues bueno, a ver, destino, no hace falta tener una bola mágica ahí para ver para dónde va, ¿no? Digamos, ¿no? Que es así, ¿no? Es decir, si uno ve que, yo que sé, alguien está torcido, tal, y va ahí, tal, pues bueno, es que es, bueno, pues hay algo, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, pues uno se tiene que trabajar el carácter, ¿no? El carácter, la palabra carácter, ¿no? Es, es aquello que antes en la antigüedad se imprimía en los animales, pobrecicos, ¿no? Digamos, ¿no? La señal, ¿no? Digamos, ¿no? Que se imprimía a fuego ahí, ¿no? Ah, ya nosotros en la modernidad le llamamos carácter antes a cada tecla de la máquina de escribir, ya no existen, y ahora pues los ordenadores, ¿no? Cada tecla es un carácter, uno lo toca, toca ahí y eso se imprime, tú, ¡pam!, ¿no? Queda ahí y tal, queda grabado, ¿no? Pues el carácter se va trabajando, se va forjando el carácter, ¿no? Y en función de ese carácter pues que vayamos forjando también nuestro destino, pues podrá ir de una manera o de otra. Pero claro, el destino es muy amplio, ¿no? Hay muchos aspectos inconscientes y otros que nos superan, que van más allá de lo individual, ¿no? Pues sí, el cómo, pues ante lo que haya, el cómo es lo fundamental, ¿no? Marca la diferencia, ¿no? Quizá Porque una manera de entender el destino, podemos buscar un poco lo que los hindús hablan del Dharma, de que hemos venido cada vez que tenemos una reencarnación, venimos a resolver algún conflicto nuestro, nos guste o no nos guste, debemos ir por el camino. Y cada uno tiene que cumplir su Dharma, siempre. Entonces ese es el destino que para mí es importante y no el destino que la sociedad o que la vida te lleva. Eso es lo que realmente no te debe de servir para considerarlo destino. sí, los hindús hablan del karma y del dharma, ¿no? Ah, dicho así, ¿no? Digamos, mal dicho y a voz de pronto, ¿no? Pues el karma, ¿no? Te portas bien, pues recibirás, pues el destino te traerá buenas cosas, ¿no? Te portas mal, el destino, vamos, no deja de ser lo mismo que la ley judeocristiana, vaya, digamos, ¿no? Entendido de esa manera, pero probablemente lo que se entiende por karma es otra cuestión, ¿no? Es decir, son temas no resueltos. Pero el karma, claro, tiene que ver, esto en la astrología hablan, ¿no? Hay el nodo sur, que es la cola del dragón, y el nodo norte, que es la cabeza del dragón. Y el nodo sur tiene que ver con el karma, ¿no? Y el nodo norte tiene que ver con el dharma, ¿no? Y nosotros venimos con ese karma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo que ya, bueno, pues todos venimos con condicionamientos y aspectos que no decidimos, que están ahí, ¿no? Pero hay algo interior que nos llama y eso tiene que ver con el Dharma y es ser lo que uno es. El Dharma de un león, pues yo qué sé, pues será comer gacelas y correr y tal, y a nosotros no nos gustará, pero es lo que lleva en su interior, ¿no? Y cada uno de nosotros en su interior lleva algo que tiene que ver con ese sí mismo. Y en esa línea, ¿no? Entre el sur y el norte, ¿no? Decimos el norte porque, bueno, aquí decimos, ¿no? Bueno, has perdido el norte, ¿no? Pues bueno, lo entendemos así, ¿no? Pues el Dharma tendría que ver con algo que hay dentro de nosotros que quiere llegar a ser
y tiene que ver evidentemente con lo que somos, o es lo que somos que quiere llegar a ser, ¿no? No sé Claro, si tú lo entiendes así el o... karma tiene más que ver con la acción y tú puedes hacer una cosa o no y sumarás karma o no, pero el dharma es donde debes de ir indefectiblemente. La Ajá, vida te lleva a tu dharma, que es lo que tienes que hacer, lo hagas o no. Y si no, repetirás una nueva reencarnación. ajá. Bueno, sí, sí, es una manera interesante de verlo, ¿no? Aquí entraríamos también lo del karma, es discutible, ¿no? No, no es lo que uno hace o deja de hacer, sino desde dónde uno lo hace o desde dónde uno lo deja de hacer. Es decir, cada acción que hacemos con el corazón, es decir, no buscando algo más en esa acción, no buscando un resultado, un beneficio. mm, Es decir, cuando hacemos una acción por sí misma y para sí misma, ahí parece que igual eso del karma no se genera, pero actuamos, ¿no? Está, ¿no? En el Bhagavad Gita, ¿no? Hay un, es muy interesante de leer, ¿no? Aunque plantea pues algo muy dramático, ¿no? Es una guerra civil, ¿no? En un lado hay pues parientes, en el otro también hay parientes, amigos, tal, ¿no? Pero hay un lugar, ¿no? Que habla de renunciar a los frutos de la acción, ¿no? Y ahí yo creo que es una clave interesante en la vida. Pero a todos nos cuesta un montón, todos hacemos las cosas para conseguir cosas, para ya sea reconocimiento, éxito, cariño, yo qué sé, ¿no? Eso es, yo qué sé. Pues bueno, para los seres excelsos, allá donde los haya, ¿no? Pero nosotros, pues bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero eso es también muy interesante, porque también lo decía Jung, ¿no? Que tú no puedes querer acceder al inconsciente queriendo sacar frutos. Ah, voy a atender a mis sueños para después hacerme no sé lo qué, o, ¿sabes? No, no puedes ir con esa actitud. O voy a entrar en esta crisis porque después escribo un libro. No, primero entras en la crisis y luego a lo mejor De te viene veras. la inspiración, la gran musa y te ayuda, ¿no? Pero es probable que entres en la crisis y salgas como un mediocre más, aunque te hayas transformado internamente, pero que nadie lo vea, ¿no? Puede ser. Sí, no, bueno, lo de afuera, Es un poco importante. sí, es muy Exacto. relativo, ¿no? Es relativo. Lo importante es qué es lo que se haya destilado dentro. Exacto, exacto, Eso es lo exacto. Esto es lo importante, más importante. ¿no? Una noche oscura del alma, diríamos, ¿no? Sería como la prueba suprema, ¿no? Para destilar lo más esencial de nuestra naturaleza, ¿no? Exacto, exacto. Qué bonito. Y uno no entra ahí porque, porque quiere, no, de ninguna manera, ¿no? En el libro hay una parte, explico escribo un cuentecito, ¿no? Una historieta, ¿no? Digamos que está en un libro de Antoni de Melo, que era un jesuita, bueno, ahora no entraremos ahí, ah, bueno, se llama El canto del pájaro, ¿no? Y hay toda una serie de cuentos preciosos, ¿no? Unos más, otros menos y tal, muy cortitos, nada. Y unos no son ni cuentos, ¿no? Y aquí hay uno que se llama la tienda de la verdad, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues es interesante, ¿no? Lo que pone ahí y tal, ¿no? Y yo luego hago un poco de broma en el libro, ¿no? Digamos, bueno, es que si pasáramos por delante, porque la cosa acaba es que el que ve la tienda de la verdad dice, no, no, yo quiero la verdad plena, absoluta, tal, pagaré el precio que sea, ¿no? Y cuando le dicen el precio, se echa para atrás y dice, bueno, todavía no estoy preparado, todavía necesito descansar un poquito, tal, ¿no? Porque el precio es que ya no tendrá descanso el resto de su vida, ¿no? Entonces,
yo hago un poco de coña, ¿no? De broma, ¿no? Así, ¿no? En el sentido de, bueno, si fuéramos por la calle, ¿no? Y veíamos una tienda que pone que se vende en crisis, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, crisis de oferta, ¿no? Las más grandes, claro, digamos, las más de oferta tú, ¿no? Y tal, ¿no? Vamos, es que apretaríamos todos a correr, ¿no? Y no nos intentaríamos ni mirar, ¿no? Porque no sea que algo nos llame la atención y ahí, pues eso, ¿no? Y tal. Bueno, en fin, ¿no? Que no que esto de las crisis es una cosa peliaguda, ¿no? ¿Qué más? Sí, yo tengo una duda. Que antes hemos hablado de la importancia, ¿no? De cuando estamos en una crisis de saber reconocer y sentir cómo estamos. Pero también me gustaría preguntar entre el equilibrio entre hacer eso y luego hacer una autoindulgencia y como torturarnos a nosotros mismos o retozarnos en el barro, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre reconocer cómo nos sentimos, las emociones negativas, y retroalimentarlas? Ujú. Bueno, a ver, quejarse un poquito es natural, ¿no? ¿Quién no se queja, ¿no? Todos nos quejamos un poquito, ¿no? Cuando ya empezamos a quejarnos mucho, cuando empezamos ¿no? Ahí a torturarnos, ¿no? A darle vueltas a las cosas, ¿quién no lo hace? Yo, por ejemplo, soy de tendencia obsesiva y cuando me pilla una tal, pues bueno, estoy ahí y me cuesta un montón coger distancia también, ¿no? Hay temas más suaves y otros que, bueno, pues que cuestan más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante poner en evidencia al quejica, ¿no? Al que tiende a amargarse con el tiempo si la queja dura mucho, ¿no? Es decir, uno ahí, bueno, pues claro, se va enfangando, emborronando, ¿no? Y, claro, es un camino, yo diría que ¿quién no lo ha recorrido? Pero al final uno mm, tiene que, o sería bueno, ¿no? Que uno pudiera ir reconociendo cuando algo en nosotros está ya que se está empezando a estar en bucle, ¿no? Y autotorturando, ¿no? Entonces, ahí hay que poner en evidencia a esas partes de la propia personalidad, coger distancia y, bueno, aceptar que están ahí, aceptar que están ahí, y uno seguir su caminito. No sé si te he respondido un poco, ¿no? Porque Sí, sí. bueno, ¿Alguien quisiera preguntar o decir algún... Una pequeñita. Has ¿Quién? hablado en varias ocasiones de las noches oscuras y en otras de las depresiones. ¿Podrías aclarar un poco la diferencia? mira, una noche oscura, ¿no? Del alma, ¿no? O la noche oscura sanjuanista, ¿no? Ah, es un fenómeno de crisis, podríamos decir de depresión, porque lo que se entiende o la persona entiende como Dios o lo que sea, ¿no? Quita el gusto por todo, sea material y espiritual. En una depresión, también, depresión severa, hablamos, ¿vale? Lo que pasa es que en la noche oscura del alma, ese fenómeno, esa vivencia, está dentro del marco de una transformación espiritual. No se ve nada, no se
uno está completamente perdido, pero se sigue buscando el sentido, algo profundo, algo que está ahí, que uno intuye, pero que uno no ve de ninguna manera. En la depresión esto no tiene por qué estar, ¿no? Y en una noche oscura se puede llevar una vida externamente. Bueno, uno puede hacer los mínimos suficientes. En una depresión, cuando es muy severa, pues no hay energía, ¿no? La depresión podríamos decir, ¿no?, que tiene que ver como que mm, la, la- la libido se va al inconsciente. Por eso decía yo de una introversión forzada. Y hay que mirar dentro a ver qué pasa ahí, ¿no? Porque ahí la energía está en algún lugar, ¿no? La ley de la conservación de energía se cumple, ¿no? ¿Vale? Y en una depresión se va para adentro, está ahí, ¿no? Pero no se sabe dónde está, pero está en alguna parte. En la noche oscura no hay apetencia, no hay gusto, pero hay energía. Algo de energía hay, porque viene del espíritu, viene del espíritu, está ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿queréis que vayamos acabando? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo tengo una duda, sí, un poco, un poco de última hora que me acaba de surgir. Y es que, claro, durante las noches del alma, lo que es nuestro ego, nuestra personalidad, ya no es útil, ¿no? En este caso, Dios aprieta y ahoga lo suficiente para exigirte transformarte un poco al estilo de lo que le hizo a Job, al pobre hombre. Entonces, claro, cuando tenemos que ir ya a bucear un poco en unas partes de nosotros que nos conocemos, ¿cómo podemos integrar ese trabajo con la sombra dentro de estas crisis? Bueno, este es un trabajo, yo diría, mm, fundamental, ¿no? Es decir, claro, el problema es que como es la sombra y nosotros miramos casi siempre hacia la luz, la sombra siempre queda detrás, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿no? Que uno ha de girarse, dejar de mirar hacia la luz y hacia lo externo, y uno ha de empezar a mirar hacia sí mismo. Y ahí en los sueños, en las actitudes, en lo que nos dicen los demás, ¿no? En lo que nos reprocha nuestra mujer, nuestro amigo, nuestra tal. Ostras, pues miremos ahí a ver qué hay. Pero muchas veces no, es que no nos gusta para nada, ¿no? Entonces, pues sí, hay que empezar por ver eso que nosotros, que no nos vemos de nosotros mismos, pero por ejemplo que ven los demás, ¿no? Hay ¿cómo se llama, no? Hay una especie de organigrama, ostras, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Es derivado un poco de lo junguiano, ¿no? Que habla, ¿no? Son cuatro, tal, ¿no? Es la parte que conocemos de nosotros y la parte que conocen los demás. Ah, ah, bueno, y así va haciendo, ¿no? Lo que conocemos nosotros y los otros no conocen. Lo que nosotros no conocemos y los demás sí, ¿no? Y lo que no conoce nadie, ¿no? Digamos, pues bueno, ¿no? Es toda una tarea, ¿no? De ir abordando, ¿no? Sí, sí, Carlos, sí. quería hacer una pregunta. Sé que sabes mucha astrología y entonces quería la diferencia que hay entre el nodo norte, que es nuestro objetivo, y el sol. El sol también es nuestro objetivo. Porque creo que cuando uno tiene una crisis está bien poder ver la astrología
qué camino ofrece cada persona para sentirse más en su propio camino, o cumpliendo la función, ¿no? El Dharma, como decía este caballero. Sí. Entonces, ¿me podrías decir cuál es la diferencia entre el sol, el objetivo, que es el norte, o podrías decirlo, por favor? Pues no sé si sé responderte. Digamos, a ver. Claro, el sol también, ¿no? Es como, no deja de ser un misterio, igual que el nodo norte, ¿no? Digamos, ah, por decirlo de alguna manera, ¿no? El sol tendría que ver con aquello que habita en nosotros, tiene que ver con la fuente de vitalidad y de lo que es esencial en nosotros mismos, ah, y que tiene que ir también llegando a ser. En este sentido, tiene mucha similitud con el nodo norte, ¿no? Ah, pues tendría que meditarlo esto. La verdad es Bueno, que no sabría decirte, ¿no? lo Ah, meditaremos. sí, ¿no? Digamos, en ese sentido. El nodo norte es más algo posiblemente de... ostras, De no una sé. futura vida casi, ¿eh? ¿Eh? Es Claro, casi de una futura. se habla como de misión, como de destino, ¿no? Como del Dharma, ¿no? Sí, Claro, el sol tiene unas connotaciones así también. Pues no sabría decirte, porque no soy astrólogo, por lo tanto, no, pero lo estudiaré. ¿Había alguna pregunta que ha salido aquí en pantalla? Pero Sí, ha salido en el chat, pregunta Ah, Gabriela Ina, sí, dice, a ver. lo leo, ¿cuáles Ah, serían, vale. Sí, cuáles, sí, ah, ya, ya lo tengo aquí. Vale, vale, vale. Bueno, aquí un comentario de Alex sobre el Meister Eckhart, ¿no? Dice, no son nuestras obras las que nos santifican, más somos nosotros quienes santificamos nuestras obras, ¿no? Sí, sí. Y Gabriela pregunta, ¿cuáles serían algunos caminos, actitudes posibles para la construcción de un yo firme, ¿no? Bueno, es todo un apartado, digamos, ¿no? Que hay en el libro, ¿no? Un apartado que tiene bastantes capítulos, ¿no? Mm, Yo diría lo esencial es diferenciar lo que sería el ego de este yo, ¿no? Cuando yo hablo del yo, este yo firme, es un yo que se diferencia, hace por diferenciarse de los contenidos de la conciencia. Es decir, es esta presencia interior que siempre está intentando, por defecto se identifica con todo lo que hay. Es decir, ahora creo esto, tengo estos pensamientos, ahora siento esto, tengo estas creencias, tengo esta ideología. Es decir, cuando el yo se identifica con todo esto y hay una historia personal, bueno, es el ego, ¿no? Todos tenemos ego, ¿no? Digamos, nuestro ego y tal. Otra cosa es cómo nos aferramos a ello, ¿no? Y hasta dónde, yo qué sé, ¿no? Este ego podemos, yo qué sé, primero en la vida lo engordamos y luego vamos intentando disminuirlo, ¿no? Entonces, para construir este yo firme, esta diferenciación, ¿no? En este sentido, ¿no? Por ejemplo, el budismo zen, ¿no? Con la meditación zen, ¿no? De poder estar ahí, tal, observando lo que acontece en nuestro interior, es una manera, sin duda, para ir construyendo este yo firme, ¿no? Pero luego tenemos pues, la paciencia, la flexibilidad. A ver, que leo el índice del libro y tal, ¿no? El ser uno mismo, ¿no? Es decir, ¿no? En la medida en que uno intenta ser otra cosa que uno no es, porque uno quiere ser mejor y tal, y no sé qué, pues pues, uno está creando más inseguridad. Algo tan simple, pero no lo vemos.
queremos ser mejores, queremos ser tal, tal, pero nos estamos alejando de lo que somos. Y eso crea inseguridad y infirmeza, ¿no? Fomentar una mente abierta, es decir, la ausencia de presupuestos, decía paciencia, flexibilidad, la aceptación de la fragilidad, ¿no? La fragilidad, porque el coraje se basa en la aceptación de la fragilidad también, ¿no? La honestidad, es decir, yo diría sobre todo la honestidad psicológica, que es la que nos permite mirar en nuestro interior y no apartar la mirada. La humildad, el axis mundi, un eje, ¿no?, que nos conecta, ¿no?, en nuestro interior. Una respiración abdominal consabida en el yoga, ¿no? Pues y tal, ¿no? Lenta, profunda, y lo del observador que decíamos antes, ¿no? Serían aspectos importantes, ¿no? Otra vez, conectar con... También recalca, Carles, que algo debemos sacrificar para poder salir de la crisis y para poder transformarnos. Algo, eso es parte de una actitud también, ¿no? Se nos pide otra cosa de lo que Sí. queremos. Y Bueno, muchas veces hay que dejar cosas atrás, incluso relaciones, ¿no? Mm, Es decir, ese soltar, ese desprenderse, bueno, pues sí, requiere una actitud, ir promoviendo una actitud en ese sentido, ¿no? Esto es más fácil cuando ya se tiene una cierta edad, o no, o no. O sea que depende mucho de la persona, ¿no? Y aquí hay una pregunta que hace Monse Batlle. ¿Conectar con nuestro deseo psicoanalítico nos ayuda a salir de una depresión o una noche oscura? Bueno, en el sentido, ¿no?, de ese mirar hacia adentro y de profundizar en lo que hay uno, pues sí, claro, ¿no? Es una vía, es un caminito, es un camino que sería bueno transitar, claro, ¿no? Bueno, ¿alguien son... más quisiera decir algo? Si terminamos aquí, a mí me gustaría referirme a la cita del poeta catalán que tú pones, Marius, no tengo acento adecuado, Marius Torres. No, no, has hecho muy Ya, bien. ok. ¿Recuerdas esa frase del poeta? Para mí es muy difícil. Ara es temps de morir. Que, Que la vida es reforça o algo así. que la vida es reforza, que la vida es reforza. Podrías, creo que es en la página Sí, 226, no sé. 200. Podrías, ah, me parece que es 226 o no. A ver, 24. Ah, sí, a ver. Sí, arriba, 226, arriba. Sí, Ahora sí, aquí, es, sí. podrías Sí, leerlo porque es sí, tan digo, bonito. sí, digo, ara és temps de morir, que la vida es reforça. ¿No? Y eso En en castellano, pues casi igual. Ahora es tiempo de morir, que la vida se refuerza, bueno, ¿no? Se renueva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, con este poema Sí. que nos queda en el alma, podemos quizás Ajá. terminar este encuentro. Bueno, pues agradecer vuestra presencia en estas horitas y bueno, y un abrazo para todos. ¿No? Gran abrazo, muchísimas gracias a todos. Ujú.
Hasta Muy la bien. próxima. Muy bien. Muchas Venga, gracias. Un nada, saludo, por hoy. gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carles, por tot. Gràcies. De res. Bueno, Bona nit. vale, bona nit.